¿Ustedes saben quién es este personaje que está acá arriba? Pues yo les voy a explicar esto. Este señor que está aquí fue aquel que inventó la Iglesia Católica en el año 325. Para él crear esta iglesia mató a 45,000 cristianos, descendientes de los discípulos de Jesús. En el año 431 se inventan el culto a la Virgen, que en ninguna parte de la Biblia nos dice eso. En el año 594 se inventan el purgatorio. En el año 610 se inventan el empezar a dar títulos a los sacerdotes con el nombre de papas. En el año 1090 se inventan el rosario. En el año 1215 se inventa la confesión a los sacerdotes. Y en el año 1311 se inventan el bautizo de los niños. Si todo lo que acaba de decir aquí el amigo es verdad, yo tengo que abandonar la Iglesia Católica ahora mismo. Primera afirmación: el emperador Constantino inventó la Iglesia Católica en el año 325 y mató 45,000 cristianos. Resulta que según el historiador protestante Alfonso Ropero, para el año 106-107 existió un cristiano llamado Ignacio. Este Ignacio para el año 106 escribe varias cartas. En esta titulada Carta a los Esmirnenses nos dice: allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la Iglesia Católica. Año 106 al 107. En este otro libro titulado Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, de una editorial protestante, en la introducción de este libro, en la página 22, nos habla del Concilio de Nicea y nos dice que este Concilio de Nicea, que sucedió en el año 325, dice: sobre este concilio se han dicho cosas tan ridículas como que fue amañado por Constantino. Es tan absurdo y tan ajeno a los intereses de la veracidad histórica que no merece la pena que gastemos tiempo en refutarlos. Sí nos dice aquí que el emperador Constantino se mostró favorable a los cristianos, o sea, fue el emperador Constantino quien detuvo la masacre de los cristianos de la iglesia primitiva. El imperio no se podía sostener a costa de cercenar la vida de los súbditos más puros y más castos, más leales y sufridos. La iglesia se merecía la paz y Constantino se la dio. Es una introducción de académicos protestantes. Segundo punto: en el año 431 se inventó el culto a la Virgen María. Mucha gente desconoce hoy en día que existe un papiro llamado John Ryland 470, donde se encuentra la oración más antigua dirigida a la Virgen María, datada del año 250. Esta oración del año 250 dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. También para el año 306 nace un personaje llamado San Efrén. En uno de sus escritos encontramos esto: tú solo, oh Jesús, y tu madre poseéis una belleza que a todos supera. No hay en ti mancha alguna, ni la hay tampoco en tu madre. Esto es parecido a lo que dijo Isabel a María: bendita tú y bendito lo que llevas en tu vientre. O sea, los dos benditos. Y aquí nos dice los dos sin mancha. Siguiente afirmación: en el año 594 se inventó el purgatorio. Pero resulta que para el año 203 vivieron unas mártires llamadas Perpetua y Felicidad, las cuales durante el tiempo que estuvieron en el calabozo antes de ser martirizadas escribieron:
Dice, vi a Dinócrates salir de un lugar lleno de tinieblas. Este Dinócrates era su hermano carnal. Dice que empezó a rezar una larga plegaria en su nombre y a lamentarme ante el Señor. Dice que acto seguido esa misma noche me fue mostrada una visión. Vi a Dinócrates salir de un lugar lleno de tinieblas y dice que conservaba en el rostro la herida que tenía cuando murió. También San Agustín de Hipona, que vivió para el año 354-420, en su libro Tratados Apologéticos sobre la Fe y el Combate Cristiano, capítulo 16, nos dice que después de esta vida hay un fuego purificador. Dice, no es increíble que algo semejante suceda después de esta vida y puede investigarse si es manifiesto o no que algunos fieles se salven a través de un cierto fuego purificador. Y él está citando a Mateo 25, 34, 41. También se afianza en 1 Corintios 3, 11, 12. Siguiente afirmación, que en el año 610 se le dio el título a los presbíteros de llamarles papa o padres, que en tal caso es lo mismo. Para esto nos remontamos o nos vamos a la Biblia, Reina Valera 1960. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14, 15, 16, 17, nos dice: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por eso mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado fiel. Como pueden ver, aquí Pablo dice que él es el papá de los que él engendró en el Evangelio, y ellos son sus hijos. Siguiente punto, en el año 1090 se inventó el rosario. Muchas personas no saben qué es el rosario. El rosario es una oración a la Virgen María de que se le pide intercesión ante Dios. Es una oración a la Virgen María, a los santos y a Dios mismo. La intercesión a la Virgen María. Pero para el año 400 existió un obispo llamado Severiano de Gábala, el cual en uno de sus escritos vemos que nos dice: nosotros por nuestra parte tenemos a la Santa Virgen y Madre de Dios María, que intercede por nosotros. Siguiente afirmación, en el año 1215 se inventó la confesión con el sacerdote. Pero resulta que hacia el año 200 al 258 existió un cristiano llamado Cipriano de Cartago, el cual en uno de sus escritos nos dice: os exhorto, hermanos carísimos, a que cada uno confiese su pecado mientras el que ha pecado vive todavía en este mundo, o sea, mientras su confesión puede ser aceptada, mientras la satisfacción y el perdón otorgado por los sacerdotes son aún agradables a Dios. Última afirmación, en el año 1311 se inventó el bautismo de los niños. Pero resulta que hacia el año 185 al 254 existió un cristiano llamado Orígenes, el cual en uno de sus escritos nos dice: la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. Hacia el año 185, mira bien, sí, los niños son bautizados para la remisión de pecados. Cabe preguntarse de qué pecado se trata. Bueno, pues son de las manchas del nacimiento, que son borradas por el misterio del bautismo. Se bautiza a los niños porque si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar al reino de los cielos. Como podrán ver,